Buenos días o buenas tardes a todos. Yo también quería empezar agradeciendo a la sección de electrofisiología y arritmia de la SEC, a su junta directiva, por la invitación a participar en esta reunión. Y el tema que se me ha encomendado es ver un poco cuál es la postura de la Sociedad Española de Cardiología y en general de la cardiología española sobre las guías de fibrilación auricular que nos atañen, que son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las asumidas por la sociedad española, ¿no? Pero antes de empezar voy a hacer una breve introducción también sobre la diversidad realmente de guías que existen. En los últimos 2 años, desde el 2010 hasta el 2012, pues como sabéis, pues se han publicado, aparte de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, una innumerable cantidad de guías, probablemente derivadas de la avalancha de información sobre el manejo de la fibrilación auricular. Y entonces aquí en estas primeras diapositivas pues voy a resumir brevemente cuáles son los aspectos en donde se parecen y en los que se diferencian, ¿no? Son las guías de la Sociedad Norteamericana de Cardiología, las europeas, la de la American Association of Chest Physicians y la de la Sociedad Canadiense de Cardiología, aparte de actualizaciones del NICE, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que decir es que incluso los criterios de valoración de cómo se establecen las recomendaciones y los niveles de evidencia pues son distintas. Las europeas y las norteamericanas de cardiología pues siguen esa clasificación 1, 2A, 2B, 3, con sus niveles de evidencia A, B y C, mientras que la canadiense y la ACP pues tienen otro sistema de recomendaciones que es el GRADE, como todos sabéis, que es distinto pero igual realmente, ¿no? Un poco en relación con la anticoagulación, aunque esto luego yo creo que es más para discutirlo posteriormente, pues le voy a señalar brevemente las diferencias en donde veis que en cuanto a las escalas de riesgo embólico, pues todas siguen, las sociedades americanas siguen promulgando la escala CHADS, mientras que la europea, como sabéis, en el 2010 pues introdujo el CHAD-VAS, ¿no? También la sociedad europea introdujo la escala de riesgo hemorrágica, que es la HAS-BLED, que ha sido aceptada por la sociedad canadiense. Y en cuanto a los nuevos anticoagulantes, bueno, pues un poco, realmente no hay grandes diferencias, hay alguna diferencia de matiz, en general casi todas ya dan preferencia, excepto, como luego veremos, las norteamericanas de cardiología, a los nuevos anticoagulantes sobre los clásicos dicumarínicos, pero como digo, los niveles de si son 2A, 2B, 1, es decir, yo creo que ahora lo iremos viendo posteriormente, pero lo que más llama la atención es que siendo las bases de la evidencia, la fuente, los estudios similares, pues las clasificaciones, las recomendaciones, pues son distintas con matices bastante parecidos, ¿no? Y esto puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el tema de las indicaciones de anticoagulación, según los scores de scores 0, 1 o 2, ¿no? Pues, bueno, como veis también son muy parecidas. En scores 0 pues se recomienda o nada o aspirina, en score 1 pues ACO o nada. La europea, como sabéis, prefiere la anticoagulación sobre o nada, pero si no es anticoagulación, nada, mientras que la sociedad, por ejemplo, la AJA-CC, pues dice que es igual aspirina, varfarina o dabigatran, ¿no? Y cuando el score es 2 o más, pues todas las sociedades evidentemente recomiendan anticoagulación y preferiblemente en general, salvo las norteamericanas de cardiología, pues prefieren los nuevos anticoagulantes, ¿no? Y sobre algunos aspectos arrítmicos, pues tampoco hay grandes diferencias, ¿no? Como veis, lo único que varían son los números. Si la europea sobre la dronedarona en FA paroxística dice 1A, pues las norteamericanas dicen 2AB, ¿no? Es decir, lo demás, como digo, no hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, lo que se plantea, ya digo, luego iré viendo lo que dicen para cada una de estas cosas la Sociedad Europea de Cardiología, que yo creo que es lo que nos interesa. Un poco la conclusión sobre esto es que quizás hay excesiva redundancia de guías y que es un poco absurdo que cada sociedad científica pues elabore unas guías cuando la fuente de evidencia es la misma y las recomendaciones pues lógicamente deberían ser las mismas, ¿no? Esto todo lo más lleva a confusión y yo creo que habría que volver probablemente a lo que ocurrió en 2006, donde se hizo una publicación con una guía conjunta de la Sociedad Europea y de las sociedades norteamericanas. Pero bueno, lo que nos interesa un poco contar la historia de lo que ocurrió en la Guía Europea de Fibrilación Auricular.
En el 2010, pues, la Sociedad Europea de Cardiología publicó unas nuevas guías con unos cambios muy llamativos sobre las guías previas del 2006, ¿no? Estos cambios fundamentalmente se dieron en las nuevas escalas de riesgo embólico, también en la hemorrágico, en las indicaciones de anticoagulación y en los nuevos fármacos, como sobre todo el papel que se le atribuía a la dronedarona. También, como ahora veremos, pues, había algo sobre ablación, sobre control de ritmo y frecuencia, etcétera, ¿no? Realmente esto despertó, como sabéis, bastante controversia en distintos sectores de la cardiología y probablemente llevó a que la Sociedad Española de Cardiología creara un comité de guías para analizar de una forma crítica todas las guías que íbamos a asumir, ¿no?, que eran las guías europeas, ¿no? El primer análisis crítico precisamente se hizo sobre la guía SC de fibrilación auricular del 2010 y ahora iremos comentando brevemente cuál era la posición de este grupo de trabajo con participación de muchos miembros de las secciones de clínica y de electrofisiología. Probablemente no solamente por esto despertó controversia, incluso los autores, los coordinadores de la guía, los profesores Camp y Lip, pues publicaron una carta en la revista española de cardiología contestando a lo que el grupo de trabajo del comité de guías de la SEC pues había dicho, y realmente en la actualización, el update que publicó la ESC en el 2012 se recogían prácticamente de forma íntegra todas las propuestas que que el grupo de expertos había hecho sobre estas guías, ¿no? No solamente, evidentemente, sería por eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que el grupo de trabajo de la SEC identificó como los más relevantes, novedosos y discutibles también de las guías europeas del 2010? Bueno, pues en primer lugar se establecieron una serie de nuevos aspectos clínicos, la FA persistente de larga duración, la clasificación sintomática de la ERA. Yo creo que esto, desde mi punto de vista, tiene poca trascendencia y no voy a hablar mucho de ello. El segundo punto sí que es importante, todo lo relacionado con la anticoagulación. El tercer punto, las indicaciones y los méritos y desventajas de la estrategia de control de ritmo y frecuencia. Otro aspecto muy importante que despertó mucha controversia, el papel que se atribuía a los nuevos antiarrítmicos, sobre todo a la dronedarona. Y, por último, pues también lo relativo a las indicaciones de ablación. En relación a la escala de riesgo embólico, probablemente el aspecto más interesante y de todos muy conocido, bueno, pues la sociedad europea propuso cambiar la escala CHATS, que es la que todavía siguen utilizando todas las sociedades americanas, por la CHAT-BASC. Añadiendo, ahí lo que se hacía era añadir los factores de riesgo embólico que no estaban presentes en la CHAT, que, como veis, pues son la edad entre 65 y 75 años, la enfermedad vascular, entendida como infarto, arteriopatía periférica o enfermedad aórtica, y también el sexo femenino. Es decir, que simplemente por el hecho de ser mujer, sin tener ningún otro factor de riesgo, ya tendría un score CHAT-BASC de 1 y, por tanto, como ahora veremos, pues probablemente estaría indicada la anticoagulación. También la Sociedad Europea introdujo una escala de riesgo hemorrágico bastante simple, la HAS-BLED, de todos conocida, y que, como digo, pues sí que probablemente sea más fácil de asumir, ¿no? ¿Por qué este cambio, ¿no? Cuando todavía estábamos acostumbrándonos a la valoración de la escala CHATS, ¿por qué ahora viene la Sociedad Europea y nos dice que tenemos que cambiar, tenemos que complicar, en cierta forma, la valoración del riesgo embólico de estos pacientes? Bueno, yo creo que esta diapositiva, la verdad es que se refleja bastante bien, ¿no? Y es un poco, la justificación es que en los pacientes de bajo riesgo, según el índice CHATS, o de riesgo moderado, que serían 0 o 1, pues realmente no parecían pacientes de tan bajo riesgo, es decir, no es casi un 2%, casi un 3% de riesgo embólico anual, y si miramos los intervalos de confianza, prácticamente se solapan casi el 3 con 3,1 de pacientes con score 2 de alto riesgo. Es decir, lo cual quiere decir que a lo mejor pacientes con CHATS 0 podían tener una incidencia de ictus similar a de pacientes con CHATS 2, que deberían estar anticoagulados. Entonces, esta es un poco la justificación, ¿no? Entonces, según esta nueva escala, pues los pacientes que tenían un CHAT-BASC de 2 estaba claramente indicado la anticoagulación. En los pacientes que tenían un CHAT-BASC de 1, es decir, un solo factor de riesgo clínicamente relevante, pero no mayor, como podía ser el sexo femenino, la hipertensión, la diabetes, la arteriopatía periférica, etcétera, pues recomendaban de forma preferible la anticoagulación
sobre la aspirina, sobre los antiagregantes. Y solamente no se indicaba ningún tipo de tratamiento, ni aspirina ni anticoagulación, en el paciente que tenía un CHA2-VAS de 0, ¿no? ¿Esto a qué llevó? Bueno, pues según se ve claramente en este esquema, que yo creo que es muy elegante, de Fuster, recientemente publicado. Es decir, que si valoramos las indicaciones de anticoagulación por la escala CHACS, pues hay un porcentaje bastante alto de pacientes, casi la mitad, que de fibrilación auricular no valvular, que no iban a estar anticoagulados. Mientras que si asumimos la CHA2-VAS, que es el círculo externo, pues realmente solo los pacientes con CHA2-VAS 0 no iban a estar anticoagulados. Es decir, esto llevaba a un notable incremento de la proporción de pacientes con fibrilación auricular no valvular que fueran a estar anticoagulados. Por tanto, la pregunta no es a qué pacientes anticoagular, según esta. Estamos hablando de las guías todavía del 2010, sino a qué pacientes no anticoagular, porque realmente iban a ser todos, los únicos que no se anticoagularían serían aquellos que tenían un CHA2-VAS 0, es decir, varones de menos de 65 años sin ningún otro factor de riesgo, ¿no? Entonces, esto, bueno, el grupo de trabajo del Comité de Guías de la Española pues, revisó este aspecto y comprendiendo perfectamente, entendiendo los fundamentos de esos cambios, ¿no?, de intentar discernir mejor el riesgo embólico en los pacientes que antes se consideraban de bajo riesgo, bueno, pues se expresaban algunas dudas sobre el valor de algunos de los integrantes de la escala, es decir, de los factores clínicamente significativos pero menores, ¿no?, como si la enfermedad vascular, la insuficiencia cardíaca sin disfunción sistólica, simplemente por ser mujer ya había que anticoagular, si la hipertensión daba igual que fuera con una hipertrofia severa o una hipertensión bien controlada sin hipertrofia, y que además hacía falta una mayor validación de este score, porque solamente se había basado en un único registro europeo. Y de hecho, en las guías del 2012, ya pasando a la actualización, pues sí que con este otro, el registro sueco, nórdico, sí se responden a algunas de esos interrogantes. Por ejemplo, se veía que en la simple historia de insuficiencia cardíaca no aumentaba el riesgo embólico y, por tanto, haría falta la existencia de disfunción. Que la patología tiroidea, que había dudas, tampoco aumentaba el riesgo embólico, por tanto, no había que incluirlo. Y que incluso el sexo femenino, bueno, pues sí que lo aumentaba de forma significativa el riesgo, pero que tampoco era un 17% más, ¿no? Es decir, que tampoco era un riesgo excesivo. Entonces, esto ha llevado a la modificación, a la modulación de la escala del CHA2-VAS, que se mantiene en la guía del 2012, pero de tal manera que ya la primera letra, la C, ya no es la insuficiencia cardíaca, sino disfunción sistólica, es decir, fracción de eyección menos del 40% o un episodio reciente de descompensación. La enfermedad vascular claramente se dice que no incluye angina, aunque todavía quedan algunos interrogantes, y el sexo femenino, pues solamente, aunque se sigue manteniendo, es decir, una puntuación de 1, pero solamente se contempla sumar al resto de la puntuación si hay otro factor de riesgo, ¿no? Y, por tanto, las indicaciones de anticoagulación en el 2012 lo que recomendaban era esto, es decir, que hay que anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular, excepto en los pacientes de bajo riesgo, que eran varones y mujeres de menos de 65 años, es decir, sin ningún otro riesgo añadido. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda parte, la escala de riesgo hemorrágico. Yo creo que esto, el Hash-Bled, bueno, es una escala sencilla que ha sido asumida y yo creo que sí ha puesto un poco el dedo en la llaga de que hay que tener cuidado con el riesgo de hemorragia que tienen los pacientes anticoagulados. Pero lo que está claro es que no debe servir como excusa para no anticoagular a los pacientes que deben estar anticoagulados, porque como se ve en este registro, en otro registro de la misma base de datos nórdica, pues realmente a mayor Hash-Bled, es decir, a mayor riesgo hemorrágico, también hay un mayor riesgo de ictus o de fenómenos tromboembólicos. Y el beneficio de la anticoagulación es mayor a mayor riesgo hemorrágico, como se ve también en esta parte derecha de la diapositiva. Estos son los pacientes con Hash-Bled de 3 o más, que serían los de más riesgo hemorrágico, y estos son los pacientes con menor riesgo hemorrágico, Hash-Bled de 0 a 2. Y la diferencia entre las curvas con o sin anticoagulación realmente es mayor, es decir, el beneficio en la disminución del riesgo embólico es mayor en los pacientes que tienen mayor riesgo hemorrágico. Es decir, lo cual quiere decir que el riesgo hemorrágico hay que valorarlo, que hay que controlar más cuidadosamente a estos pacientes, pero que necesitan estar anticoagulados. Por tanto, las conclusiones de la guía del 2012 sobre anticoagulación. ¿A qué pacientes anticoagular? Pues a casi todos, salvo a los menores de 65 años, varones o mujeres, con fracción de eyección, con fibrilación auricular no valvular sin otros factores de riesgo embólico. Obligado en los de alto riesgo, preferible en los de score 1, riesgo moderado.
Pongo entre interrogantes si utilizar la chat o la chat-bus, porque todavía, como digo, la sociedad americana no lo admite y en España y en Europa sigue habiendo bastantes personas que piensan que la chat-bus todavía no está suficientemente contrastada. Y sobre el riesgo hemorrágico elevado, pues lo que he comentado, es decir, que no es una contraindicación, sino una necesidad de mayor control. Un par de comentarios sobre esto del chat-bus 1. Fijaros, este mismo registro, que esto se ha publicado después de la actualización de las guías, veis, aquí está, en esta diapositiva, el riesgo de ictus sin anticoagulación, con anticoagulación, y el riesgo de tromboembolismos arteriales general sin anticoagulación, con anticoagulación. Y veis que el beneficio en el score CHAS-BAS 1, realmente no hay diferencia entre las curvas. Es decir, parece que estos pacientes en los que las guías decían que es preferible anticoagularlos sobre aspirina o sobre nada, pues aquí no, la diferencia, las curvas empiezan a separarse a partir del score 2 y para tromboembolias ocurre exactamente igual, ¿no? Y esto no se ha destacado, creo yo, lo suficiente. Y otro aspecto que yo creo que también es llamativo es que fijaros en el sexo femenino y en la hipertensión. El riesgo 1,17, 1,17. Intervalo de confianza, exactamente los mismos. Con este mismo, y este es el estudio en donde las guías del 2012 se basaban para validar el score CHAS-BAS modificado nuevo, ¿no? Sin embargo, entonces han sacado del score el sexo femenino como factor único y se sigue manteniendo, por el contrario, la hipertensión. Es decir, que un hipertenso con este mismo riesgo hay que anticoagularlo por el hecho de ser hipertenso independientemente de otros factores, de la edad, etcétera. Y en cambio, siendo mujer, no hay que anticoagularlo. Es decir, yo creo que ahí hay algo un poco que falla, ¿no? No sé si por exceso o por defecto, pero esto hay que discutirlo. Entonces, un poco las conclusiones que yo creo, que es lo que la pregunta que se hacía, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues yo creo que esto sigue habiendo aquí una serie de dudas sobre el riesgo intermedio valorado por el CHAS-BAS, que probablemente hay que discutir o habrá que hacer algún estudio específicamente enfocado a este aspecto. Siguiente apartado, punto 4. ¿Con qué anticoagular? Pues la Sociedad Europea de Cardiología, pues evidentemente dice que cuando no se pueden utilizar dicumarínicos, claramente los nuevos anticoagulantes. Y como primera elección, bueno, pues da una recomendación 2A con nivel de evidencia A, ¿no? Es decir, que se podrían utilizar los nuevos anticoagulantes en vez de los clásicos dicumarínicos y en la gran mayoría de los pacientes, como dice en el texto, ¿no? Y que también se ve en el algoritmo, en donde, como veis, las líneas continuas parece que dan más fuerza sobre las líneas discontinuas, que serían los fármacos antivitamina K. Es decir, que parece que se posiciona a favor de los nuevos anticoagulantes, ¿no? Dentro de los nuevos anticoagulantes, ¿cuál? Bueno, pues yo creo que esto sí que es muy razonable. Es decir, en ausencia de estudios de comparación directa, hay datos de metaanálisis indirectos y tal, pero que realmente no muestran grandes diferencias. La Sociedad Europea dice que en ausencia de estudios frente a frente, pues no es apropiado definirse sobre si uno de estos nuevos anticoagulantes es superior al otro. Y la elección de uno u otro pues va a depender del médico, de las características del paciente y de las características farmacocinéticas de cada uno de los fármacos, ¿no? El punto número 5, la dronedarona. Estas son el esquema, los algoritmos del 2010, que despertó, yo creo que fue lo que más controversia despertó junto al CHAS-BAS. Es decir, veis aquí que en general, excepto en los pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3-4, que la única posibilidad es la miodarona, en el resto con o sin cardiopatía significativa, pues la dronedarona aparecía lo primero en el algoritmo. Es decir, efectivamente tuvieron la suerte o la desgracia, creo yo que ha sido una desgracia, de que la D era la primera por orden alfabético, ¿no? Pero bueno, de todas formas estaba ahí demasiado visible, ¿no? Y las recomendaciones pues eran 2A para reducir, basado en los resultados del estudio Athena, para reducir hospitalizaciones cardiovasculares en pacientes con FA no permanente y estaba claramente contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, como sabéis, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, bueno, que las recomendaciones estaban basadas en el estudio Athena y la prevención de FA en estudios frente a placebo. Bueno, pues también se sabía que el único estudio que se realizó frente a otros fármacos, frente a miodarona, claramente la miodarona era más eficaz como antiarrítmico que la dronedarona, ¿no? Y había además esa excesiva visibilidad en las tablas y en los algoritmos, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Bueno, pues la suspensión. Tiene un minuto. Sí, 2 minutillos, por favor. La suspensión precoz del estudio PALAS,
por exceso de mortalidad con la dronedarona, el coste económico, los efectos secundarios, es decir, la contraindicación con dabigatran y digoxina, de tal forma que esto ha quedado como 1A, quizá excesivo, pero solamente en casos muy seleccionados de FA paroxística, que en cuanto se transforme en permanente habría que quitarlo, con lo cual, como nunca sabes cuándo el paciente se va a transformar en permanente, realmente es poco eficaz, ¿no? Control de ritmo, control de frecuencia. Yo creo que aquí no hay duda. Todos los estudios han demostrado que es igual en cuanto a la inmortalidad, pero probablemente en la guía del 2010 se hacía un excesivo énfasis, desde mi punto de vista, a favor del control de ritmo. Y en la de 2012 no hay un apartado específico sobre esto, se sigue manteniendo que ritmo, frecuencia y ritmo cuando siguen sintomáticos los pacientes. Un par de cosas nuevas que ha habido es que en un subestudio, el estudio AFIRM, en pacientes con marcapasos, el control de ritmo aumenta la mortalidad, incluso que en relación al control de frecuencia. Y a favor del control de ritmo, que en un registro canadiense también muy reciente, parece que la incidencia de ictus, a igualdad de anticoagulación y en cualquier nivel de riesgo embólico, es menor cuando se sigue la estrategia de control de ritmo que con la de control de frecuencia. Y ya para terminar, las indicaciones de ablación del 2010 eran 2A, cuando era para fallos de tratamiento antiarrítmico, y 2B como primera elección, ¿no? Esto en la del 2012 ha mejorado, digamos, han subido un escalón y para fallo de tratamiento antiarrítmico ahora ya es 1A y como primera elección en pacientes seleccionados es 2AA, basado en estos estudios que se publicaron. Sin embargo, otros estudios posteriores todos demuestran realmente que la ablación reduce en este tipo de pacientes muy seleccionados la incidencia de fibrilación auricular, pero que tampoco lo hacen en todos los casos y además que ese efecto favorable después de un único procedimiento se pierde, como aquí se mantiene al año, pero se pierde en este metaanálisis al cabo a partir de los 12 meses, ¿no? Entonces, para concluir, bueno, pues es necesaria, era la pregunta, una nueva revisión. Bueno, pues yo creo que hay una serie de aspectos consolidados, probablemente el CHAPS discutible, pero con las dudas que he comentado, el HAS-BLED como escala de riesgo hemorrágico, la indicación de anticoagulación cuando el score es 2 o más, la utilidad de los nuevos anticoagulantes, el muy limitado papel de la dronedarona. No he hablado del Bernacalán, pero vaya, esto yo creo que tampoco tiene mucha trascendencia para la cardioversión farmacológica en casos seleccionados y el limitado papel del cierre percutáneo de la orejuela. ¿Qué aspectos yo creo que siguen siendo debatibles y revisables? Es muy importante, pues lo que ocurre con el CHAPS-1, ¿no? Si los nuevos anticoagulantes se van a colocar por delante de los dicumarínicos en todos los casos, el papel de la estrategia de control de ritmo, probablemente basado en mejoras de la ablación, porque yo creo que ahí es donde habrá que ir, y yo creo que con la ablación, pues probablemente todos sabemos que produce una menor incidencia de FA asintomáticas, pero a lo mejor lo que se necesitan ya son estudios de mortalidad a gran escala, ¿no? Y para concluir, pues lo que decíamos del papel de la guía, es decir, todos parece que queremos esperar que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, miramos al cielo como si esperando que Dios, la guía en este caso, nos ilumine con su sapiencia, con su sabiduría y que nos oriente sobre lo que tenemos que hacer. Pero realmente la guía es, como su nombre indica, una guía, es decir, no es una verdad absoluta y por tanto nos orienta, es un elemento útil, pero sobre todo también tenemos que ser conscientes de una cosa, que se puede criticar. Hace unos años criticaban las guías y prácticamente te tachaban de iconoclasta. Yo creo que la mentalidad científica tiene que ser crítica y tenemos que saber qué es lo que se está valorando. Y como se ha puesto de manifiesto, pues hay aspectos que yo creo que todavía siguen sin sustentarse. Así que nada más, muchas gracias.